su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables radioyentes y televidentes. Y por supuesto, mis hermanos y hermanas que nos miran todos los días en el internet, ahí en los canales de YouTube que tenemos, como son La Verdad Presente Channel, Advenimiento TV e Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. Como les decía la semana pasada, un trimestre terminó y tenemos la bendición de comenzar otro con una lección nueva, la cual trae por título El andar de Enoc con Dios. En el trimestre pasado, nosotros dedicamos una semana a ver la biografía de Enoc, pero nos quedamos cortos. De manera que este trimestre, hermanos, todo va a ser dedicado al estudio de ese personaje, porque en una semana no era suficiente para extraer tanta riqueza espiritual que hay al estudiar la vida de ese gran hombre de Dios. Así que para un hombre tan grande como lo fue Enoc, hermanos, vale la pena que le dediquemos 3 meses de estudio, que son los que ahora vamos prácticamente a tener bajo este título, el caminar de Enoc con Dios. No se pierdan ni un día de las lecciones, que sin duda a ustedes les va a traer grande bendición. Hoy me acompaña el hermano José Luis Puente, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para estudiar esta nueva lección para este trimestre, la cual va a ser de un enorme ayuda espiritual para nosotros. Vamos a estudiar cómo, no solamente cómo Enoc caminó con Dios, sino cómo el ejemplo de Enoc nos puede servir para nosotros para desarrollar nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, sí. Sí, adelante. Si gusta, hace la oración entonces para empezar. Claro que sí, pastor. Vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, te damos las gracias, oh Padre, porque hasta este momento, Padre, tú nos has ayudado y nos has cuidado y nos has protegido. Te rogamos, Padre, por todos nuestros radioescuchas, todos nuestros televidentes. Te pedimos que durante este día tú los cuides y los protejas de todo mal, Padre. Y en este momento, Padre, queremos pedirte de tu Santo Espíritu que venga a nosotros y que podamos entender y comprender tu palabra, Padre, lo que nos tienes preparado en esta nueva lección. Te rogamos que todo el que oiga este mensaje pueda ser de crecimiento espiritual para ellos y que podamos ponerlo en práctica, Padre. Te rogamos, Padre, por si alguno de en nuestra audiencia tienen algún problema, ya sea espiritual, económico o de salud, Padre, tú la suplas, Padre, por favor. Te pedimos todo esto, Padre, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de tu dulce y amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana trae por título El andar de Enoc con Dios, que es justamente el título para todo el trimestre. Hermano José Luis, ¿qué es andar con Dios? Bueno, para mí el andar con Dios es estar reconciliado con Dios. Cada día andar conforme Él nos lo ha sugerido en su palabra. Tener una relación estrecha a cada momento, a cada instante. Platicar con Él mentalmente. Obedecerlo en todo momento, pastor. Definitivamente, estoy de acuerdo con usted. Eso es realmente andar con Dios. Pero ¿cuáles son los resultados que se obtienen de andar con Dios así, de esa manera? ¿Qué fue lo que dio como resultado en la vida de Enoc el andar así como usted me acaba de decir? Muy bien, pastor. Para responder esta pregunta, invito a toda nuestra audiencia que busquemos en Hebreos 11:5. Y la palabra de Dios dice así. Dice, por la fe Enoc
fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito lo que se dice de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de eso, dio testimonio de haber agradado a Dios. Porque andar con Dios, hermano y hermana que me escuchas y me ves, no es otra cosa que andar haciendo lo que a Dios le agrada. En otras palabras, andar con Dios es como seguir sus pisadas. Una de las características de los 144,000, dice el libro de Apocalipsis, es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo creo que Enoc fue una de esas personas que siguió al Cordero donde quiera que iba, en el sentido de que andaba con Él, estaba reconciliado con Él, hacía la voluntad de Él. Hermanos, le agradó en todo a Él. Y eso dice que fue, hermanos, la causa por la cual finalmente Dios se lo llevó. El don de profecía en la Signs of the Times del 19 de junio de 1901 nos enfatiza este punto, ¿no es cierto? Si ¿Sí? gusta leerlo. Claro que sí. Dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó, y cuando Dios lleve a los miembros de su iglesia al cielo, será porque han caminado con Él aquí en esta tierra. ¿Qué le parece? Qué bonita experiencia de Enoc, y nos deja como ejemplo, y nos dice la mensajera de Dios de que es lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, caminar con Dios como Enoc caminó con Dios, y cuando sea la segunda venida de Jesús, nosotros también seremos trasladados con Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué dice que los miembros de la iglesia igualmente Dios se los va a llevar al cielo? Porque han caminado con Él aquí en la tierra. Amén. Esto es algo, hermanos, que debemos nosotros tenerlo bien en claro. Una vez me recuerdo estaba predicando y traje a colación la expresión de Apocalipsis que dice de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y me recuerdo que en esa ocasión yo le decía a los hermanos que estaban escuchando el mensaje que los que quieran seguir al Cordero por donde quiera que va en el cielo, lo tienen primero que seguir por donde quiera que va aquí en la tierra. Y Él va por todas partes, dando amor, dando misericordia, dando buenas nuevas, dando comprensión, palabras de ánimo. Y cuán importante es, hermanos, que nosotros andemos tanto con Él aquí, para que finalmente, dice, seamos llevados de aquí de la tierra, tal como un día Enoc fue llevado. Pero yendo un poquito más para atrás, hermano José Luis, ¿quién era Enoc? Bueno, tenemos que Enoc, pero para contestar esta pregunta, pastor, ¿qué le parece si vamos a Génesis 5:18? Claro que sí. Dice así, 18 al 24. Dice así, Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Entonces aquí podemos ver, pastor, que Enoc dice que de Enoc está escrito que a los 65 años tuvo un hijo. Después caminó con Dios durante 300 años. En aquellos primeros años Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos.
pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la fe verdadera, a los progenitores de la simiente prometida. Enoc era hijo de Jared, la séptima generación de Adán. De los labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios, contenidas en la promesa de en él el Redentor que vendría. Y otra cosa que también fue Enoc, pastor, dice que Enoc fue el primer profeta entre los hombres y su vida fue un ejemplo de cristianismo. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 71. Quisiera destacar, hermanos, el hecho que nos dice que Jared, después que engendró a Enoc, vivió 800 años y engendró hijos e hijas, y que fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Pero si nosotros hacemos como una lectura, y creo que la vamos a hacer en unos momentos, una lectura de la genealogía de Enoc, nosotros encontramos que todos de ellos se dice que y murió, y murió, y murió. Vivieron tantos años, pero murieron. Pero cuando llega Enoc, nosotros miramos que completamente diferente la Biblia se expresa. Hay uno que no murió. Hay uno que no queda registrado de que vivió tantos años y murió, sino que vivió tan pero íntimamente con Dios que Dios se lo llevó. Así que ¿quién era Enoc? Bueno, era, para empezar, un descendiente de Jared, un hombre que vivió muchos años, pero que 365 años los dedicó a caminar con Dios al punto de que Dios se lo llevó. Ese era Enoc, un hombre que caminó con Dios, dice la Biblia. Pero ¿qué dice Lucas 3, 37 y 38? Vamos a buscar, pastor. Lucas 3, 37 y 38. ¿Qué nos dice? Muy bien, dice así: hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, e hijo de Adán, y Adán hijo de Dios. Mire qué interesante. Jesús era hijo de Dios, pero note usted que era uno de los descendientes de Enoc. Prácticamente fue uno de los, digámoslo así, de los parientes de Jesús en el árbol genealógico de Cristo. Así que nosotros podemos ver que este era Enoc según los textos bíblicos que hemos leído, pero hay una declaración bien cortita del espíritu de profecía que sintetiza quién fue Enoc. Si la lee, por favor. Sí, Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso. Aquí podemos apreciar, pastor, de que Enoc era apartado para Dios y le sirvió de todo corazón, y su corazón no se dividió entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, sino que solamente sirvió a Dios. Así es. Así que nosotros podemos ver de que caminó con Dios, fue un hombre que caminó con Dios, fue un descendiente de Jared, pero al mismo tiempo uno de los ancestros de Jesús. Pero fue un hombre santo, dice el espíritu de profecía, porque le sirvió a Dios con un corazón indiviso. En otras palabras, el corazón de Enoc no estaba dividido entre que hoy soy de Dios, mañana soy de Satanás. Hoy le sirvo al Señor, mañana le estoy sirviendo al enemigo. Hoy soy cristiano, mañana soy mundano. Hoy le canto a Dios, mañana le canto al enemigo.
Así es. Hoy actúo como cristiano, mañana actúo como mundano. Así es tener un corazón dividido. Pero nosotros podemos ver que como uno de los ancestros de Jesús, como uno de los que, pues de quien Jesús descendió, nosotros vemos de que era un hombre santo que le sirvió a Dios con un corazón indiviso. Ahora, ¿cuánto tiempo antes del nacimiento de Noé vivía Enoc? Según Génesis 1 al 23. Vamos a buscar. Génesis 5, versículos 1 al 23. Dice: lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó, y los llamó Adán. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después que nació Enos, Set vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. Después de que nació Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después que nació Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así, todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después de que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalem. Después de que nació Matusalem, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Qué bonito como en esta genealogía nosotros encontramos lo que decía antes, de que todos iban muriendo, murió. Es más, cuando murió Adán, ya creo que todos iban a saber lo que les iba a venir a ellos también como consecuencia del pecado, pero como rompe el hilo de que y murió, va diciendo de cada uno, pero cuando llega Enoc dice, y este Dios se lo llevó porque caminó con él. Qué bonito eso, ¿no? Sí, tengo un párrafo del espíritu de profecía, pastor, que nos puede ayudar a entender esto un poquito más y ampliarnos un poquito más esto. Dice: mediante la traslación de Enoc, el Señor se propuso enseñar una lección importante. Existía el peligro de que los hombres se dieran al desaliento a causa de los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban listos para exclamar: ¿de qué nos sirve haber temido a Dios y guardado sus ordenanzas? Ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera muerte. Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre de que así por Adán vino la muerte, así por medio del Redentor prometido vendría vida e inmortalidad. Amén. Podemos apreciar aquí, pastor, que así como Dios
trasladó Enoc, a nosotros también, si seguimos sus caminos y caminamos con Él, algún día también vamos a ser trasladados por Dios, pastor. Exactamente. Bueno, nosotros miramos que en la vida de estos personajes que antecedieron a Enoc, pues solo se dice que vivieron tantos años, pero digámoslo así, no hay nada digno de notar, excepto de que vivieron tantos años, pero cuando llegamos a él, que era el séptimo, dice, desde Adán, por la línea de Set, y fue bisabuelo de Noé, nosotros vemos de que él prácticamente le sobrepasó a todos en la forma de cómo él se comportó, de cómo él vivió. Prácticamente fue como la estrella que más brilló de todos los patriarcas, y lo vemos, hermanos, lo vemos como rompiendo la línea de narración en lo que se dice de él, de que caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Bueno, nosotros encontramos aquí que este hombre que caminó con Dios, pues fue un hombre, como ya decíamos anteriormente, santo, y que no tuvo su corazón dividido. Ahora, hermano Puente, Sí, pastor. ¿tenía Enoc la misma naturaleza que nosotros tenemos, como para que nosotros veamos si podemos, al igual que él, caminar con Dios? ¿O es que él era de otro planeta y la naturaleza de él era diferente a la nuestra y que por lo tanto solo él lo pudo lograr? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? Pues bueno, vamos a buscar la cita bíblica, y conforme un escrito está, vamos a contestar esta pregunta que nos hace la lección. Vamos a buscar en Romanos 3:23. Y dice la palabra de Dios: ¿Qué dice? Romanos 3:23. Porque cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Y también vamos a buscar Porque dice, ¿tenía Enoc la misma naturaleza que tenemos? El texto dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Cuando la Biblia dice, todos pecaron, nosotros podemos entender de que él tenía la misma naturaleza que nosotros, una naturaleza que, pues, pecaminosa, pero que sin embargo, él sometió dicha naturaleza a la voluntad de Dios. Sí. Todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, ¿cuál fue la diferencia en la vida de él? Si al final era como nosotros, tenía la misma naturaleza que nosotros. ¿Cuál fue la diferencia según Gálatas 5:5? Sí, vamos a buscar Gálatas 5:5. Gálatas 5:5, y ahí vamos a encontrar la respuesta. Y dice así Gálatas 5:5. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. Entonces eso fue lo que hizo la diferencia, que él caminó por fe. Sí, era un hombre de fe. Exactamente, por eso decía el texto al principio que leímos, que él dio testimonio de haber agradado a Dios, porque la Biblia dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso es de que Enoc fue justificado por la fe, porque como dice aquí Gálatas 5:5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, somos también justificados por la fe ahora. Entonces nosotros tenemos en Enoc, que tenía la misma naturaleza que tenemos nosotros, y la diferencia tal vez en su vida es que este fue un hombre que anduvo siempre agradando a Dios por fe. Porque la fe nos debe llevar siempre a hacer lo recto delante del Señor, a agradarlo en lo que Él nos mande. A ver qué dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 429. Dice así: Enoc
anduvo con Dios por medio de un conflicto constante y una fe sencilla. Todos podéis hacer lo mismo. En otras palabras, si tenía la misma naturaleza que tenemos nosotros, igualmente tuvo los mismos conflictos que nosotros tenemos. Se vio Claro él que sometido a las pruebas que nosotros nos vemos sometidos. El mundo en el que él vivió fue un mundo corrupto como el de ahora. Y sin embargo, la diferencia fue que él anduvo, dice, con Dios, con una fe sencilla, y nosotros, dice, podemos hacer lo mismo. Claro que sí. O sea, no hay excusa de que uno pueda decir, oh, pero es que los días cuando Noé vivió era tal vez más fácil para vivir, no habían las tentaciones que hay ahora. No podríamos nosotros decir eso porque nosotros vemos que él tuvo los mismos conflictos que nosotros. Sin embargo, él supo lo que era vivir por fe y fue justificado por ella. Sí, para ampliar un poco de cómo eran los días cuando Enoch vivía, pastor, tengo un párrafo del Espíritu de Profecía que dice: nunca ha habido y nunca habrá una era cuando la oscuridad moral sea tan densa como cuando vivió Enoch, una vida de rectitud irreprochable. Enoch enfrentaba tentaciones como nosotros, estaba rodeado por una sociedad que no era más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba saturada de pecado y corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió santamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 111. Ahí está la diferencia. No obstante, vivió santamente. Ese no obstante es el que a nosotros también nos debe caracterizar, hermanos que me están mirando y que me están oyendo. El no obstante es el que nos hace falta también a nosotros. Es decir, que a pesar de cómo este mundo esté de corrupto, no obstante, nosotros debemos vivir de una manera santa y piadosa delante de Dios, apartados completamente de hacer el mal. Es decir, caminando con Dios, estando de acuerdo con Él. ¿Acaso las Escrituras no dice andarán juntos si no están de acuerdo? Si Enoch caminó con Dios es porque estaba de acuerdo con Dios. Dios estaba de acuerdo con él. Qué bonito, porque era una amistad muy, pero muy estrecha. Se entendían. ¿Por qué? Porque Enoch había comprendido que a Dios se le agradaba de esa manera. Bueno, Claro ¿por qué es tan importante, hermano, que estudiemos la vida de Enoch? Según lo dice Hebreos 11, 1, 2 y 6. Sí, vamos a responder esta pregunta con Hebreos 11, 1, 2 y 6. Y dice así: la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Por ella los antiguos fueron aprobados. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. ¿Por ¿Verdad? qué es tan importante que estudiemos la vida de Enoch? Porque no cabe duda de que Enoch, como hemos visto, caminó por fe, y eso es lo que nosotros también debemos manifestar. Dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es importante que estudiemos la vida de Enoch, porque en él tenemos un hombre que nos enseña lo que es en sí andar por fe. Agradó a Dios por fe. Sí, claro que sí, pastor. Yo pienso que fue un hombre de fe que es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros tenemos un estudio consciente de las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que debemos de conciliarnos nosotros también con Dios y andar con fe como anduvo Enoch. Amén. Así es. Así Bueno, hay una es. cita aquí que el Espíritu de Profecía nos da, y me gustaría que usted la comparta. Claro que sí, pastor. La cita dice así. Dice: la vida y el carácter de Enoch
que fueron tan santos que fue trasladado al cielo sin ver la muerte, representan lo que deben de ser la vida y el carácter de aquellos que, como él, han de ser trasladados cuando Cristo venga. Su vida fue lo que debiera ser la vida de cada individuo si permanece en él. Bueno, así que qué contundente es, hermanos, la finalización de esta lección, cuando nos dice de que si nosotros queremos ser trasladados al cielo, hermanos, nosotros debemos de vivir de una manera santa, como la vivió Enoc. Una vida santa, dice, Amén. también eso conlleva a reflejar un carácter santo. Y es interesante que dice que la vida y carácter de Enoc, que fueron tan santos, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte, eso es lo que representa, dice, lo que debe ser para nosotros hoy también nuestra vida y nuestro carácter. Claro que sí. Solamente así seremos trasladados cuando Cristo venga. La vida de Enoc fue lo que debiera ser la vida de cada uno de nosotros. Así que Enoc nos enseña, hermanos José Luis, que nosotros también podemos vivir como él, porque él tenía la misma naturaleza que nosotros, con las mismas tendencias, nació con la misma naturaleza, pero la diferencia fue de que él se dedicó a agradar a Dios en todo lo que él mandaba, a caminar con él, y él es el símbolo ahora de todos aquellos que serán llevados al cielo de la misma manera, porque han andado con Dios. Claro que No sí. sé si tenga algo más para Sí, finalizar. mire, tengo un comentario del Espíritu de Profecía que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 346, y dice: aquí menciona el carácter de Enoc y dice que tenía un carácter semejante al de Jesús, ya que el don profético escribió citando Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por espacio de 300 años Enoc había procurado la pureza de su corazón para ponerse en armonía con el cielo. Por 3 siglos había caminado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más estrecha, y más cerca se había hecho la comunión, hasta que Dios se lo llevó consigo. Qué hermoso, pastor. Que Definitivamente. cada día se hacía más estrecha esta relación de Enoc con Dios. Bueno, amigos, hermanos y hermanas, que Él, nuestro Dios Todopoderoso, nos ayude para que sigamos las pisadas de Enoc, porque Él siguió las pisadas de Dios. Y en la medida en que lo hagamos, ya sabemos lo que nos espera. Un día seremos trasladados al cielo. Vale la pena, hermanos, que nos mantengamos sirviendo al Señor, siguiéndolo por fe, haciendo lo que a Él le agrada, porque está asegurada, hermanos, está asegurada nuestra traslación al cielo en el día glorioso de su venida. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos caminando con Él. ¿Qué les parece? Oremos. Sí. Gracias, Señor, por esta lección que nos hace ver cuán importante es caminar contigo, entendiéndose esto como el estar de acuerdo contigo, el seguir tus pisadas, el hacer tu voluntad, el agradarte en todo. Esto, Señor, sin duda va a traer como resultado para nosotros lo mismo que trajo para Enoc, el que un día seamos trasladados al cielo para vivir para siempre contigo. Señor, no es algo imposible, porque Él fue un hombre como nosotros, con la misma naturaleza, con las mismas tendencias, pero aprendió por fe a vivir por ti, a vivir para ti. Y eso, Señor, nos dice a nosotros que igual lo podemos hacer. Así que te rogamos para que hoy caminemos contigo, que mañana caminemos Amén. contigo, que todos los Amén. días caminemos contigo. Padre, nuestro Amén. caminar contigo sea tan estrecho que nunca nos separemos de ti. Y así, Señor, al final, oh Padre, nos deje el privilegio de ser llevados para morar contigo por toda la eternidad. Hoy, este día, te rogamos que en todo momento, en todo lugar, nos acordemos de que andamos caminando contigo y que no nos separemos de ti en ningún momento.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.